Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. La historia de Israel resuena con circunstancias extraordinarias de personas de todos los colores, orígenes y religiones. Hay una organización que se dedica a compartir la lucha, los triunfos y los desafíos del pueblo de Israel y el pueblo judío con diferentes grupos en Estados Unidos y a través de recursos, oportunidades educativas y seminarios. Este grupo se llama One with Israel o Uno con Israel. La presidenta y fundadora del ministerio está aquí conmigo hoy, la pastora Becky Keenan, pastora de la iglesia Gulf Meadows. Bienvenida, gracias por acompañarme. Gracias por invitarme, qué honor. Ha sido, bueno, yo he ido varias veces a diferentes actividades que han tenido en la iglesia con los cónsul de Israel y muchas cosas, pero hoy quiero que mi audiencia conozca un poquito acerca de lo que están haciendo, pero primero, ¿por qué? ¿Por qué debe el pueblo cristiano conocer y afiliarse y apoyar al pueblo de Israel? Bueno, regresamos en esa contestación a la palabra de Dios y a la Biblia, que es el eje alrededor del cual vivimos nuestras vidas. Amén. Y podemos comenzar desde Génesis, que es el principio. Siempre es bueno comenzar desde el principio. En Génesis 12 hay una escritura muy clara que habla acerca de bendecir al pueblo judío. Y habla también de que al bendecirles seremos bendecidos y que aquellos que deciden no bendecirle no serán bendecidos. Inclusive usa palabras fuertes, dice malditos los que te maldijeren. Entonces, al ver la necesidad de educación en cuanto a conocer no solo lo que dice la Biblia, sino después de la Biblia, qué pasó con el pueblo judío hasta el tiempo moderno, tenemos aún la responsabilidad bíblica, el mandato de bendecir a este pueblo, de orar, no solamente por bendecir al pueblo judío, sino orar por un lugar en un mapa. Es Jerusalén, por ejemplo, es toda esa tierra bendita que Dios les dio. Entonces, como parte de nuestro caminar con Dios es entender quién es el pueblo judío y el Estado de Israel. Okay. Entonces me dedico a esto. Muchos de nosotros no nos rozamos mucho con el pueblo de Israel. Aquí en Houston hay muchísimos judíos, pero en el día a día no nos vemos con ellos, o si los vemos no nos damos cuenta. Sí. Pero están aquí y hay miles y miles. Incluso se dice que hay más judíos fuera de Israel que los que están en Israel, ¿no? Bueno, ese dato fue real hasta hace como 4 años. ¡Oh! ¡Qué bueno! Sí, sabemos que en el Holocausto más de 6 millones de judíos fueron muertos, sistemáticamente asesinados, exterminados en Europa a través del Holocausto con balas y luego el Holocausto en campos de concentración, ejecuciones y toda clase de cosas. Ahí baja la población y en los Estados Unidos había una gran mayoría, pero ahora en Israel la población, como ellos tienen ese pueblo, ese lugar, ese país que Dios les dio desde el libro de Génesis, que de Jehová es el mundo y la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, Él les dio este lugar, entonces ahora han podido crecer. Aliyah, muchos están haciendo aliyah. Aliyah, que significa subir, como subiremos a Jerusalén, es aliaremos, por decirlo así, subiremos a Jerusalén, que quiere decir emigrar a la tierra y de me Israel. encanta, no vamos a hablar mucho de eso hoy, pero en uno de los viajes que hice a Israel aprendí todo lo que hacen para asimilar a estas personas que vienen de Sí. todos los países del mundo y tienen que aprender el idioma hebreo. Tuve la bendición de el primer viaje que di a Israel, lo di con una organización que se llama Nefesh Benefesh, que significa de corazón a corazón o de alma a alma. Una organización fundada por un rabino joven con su esposa, un rabino ortodoxo, que ortodoxo no quiere decir que tiene los payets, los rizos ni nada. Ortodoxo significa que
que siguen de una cierta forma el judaísmo, un poquito más estricto, pero no tan estricto como ellos. Él estaba en los Estados Unidos, le había hecho una promesa a Dios, él con su esposa. Cuando nos casemos y llegue a este punto de nuestra vida, nos vamos a ir a Israel, vamos a hacer aliyah. Wow. Así es que se utiliza la palabra. Bueno, vamos a emigrar, vamos a ir a nuestra tierra. Pero sabemos que a veces las bendiciones nos tientan. No solamente las dificultades son en el tiempo de escasez. A veces la prueba mayor es cuando somos alabados, cuando tenemos todo, cuando somos prosperados. Entonces ellos fueron prosperados de una manera tan grande que entonces él entra a escuela de medicina y todo le va súper bien. ¿Y para qué ir allá? ¿Y para qué ir? O sea, estamos todo bien. Pero ¿cuántos saben que cuando hacemos una promesa a Dios tenemos que cumplirla? Bueno, cuento largo, corto. Desafortunadamente ellos sufrieron una tragedia en uno de los intifadas. La palabra intifada significa levantamiento. Y fue en uno de estos levantamientos violentos donde quizás los radioescuchas recuerdan haber visto los autobuses que entraba una persona con una bomba, se suicidaban, mataban cientos de personas, todo este tipo de violencia en la pizzería Sbarro. Esto es en Israel. Esto fue en Israel. En uno de estos terribles acontecimientos terribles, el sobrinito de este rabino, él estaba en una parada de autobús con su amiguito, un amiguito de 13 años, iban para el colegio, acababan los dos de hacer su bar mitzvah. Obviamente religiosos, por eso fue que mencioné que eran ortodoxos, porque tenían su sombrerito plano, que se llama acá. Y este suicida, este asesino, se para literalmente al lado de ellos con toda la intención de matarlos. Detona su chaleco y los mata. Cuando el rabino oye esto, Rabbi Fass, Fass, cuando él oye esto lo sacude y siente que Dios le dice, recuerda lo que me prometiste. Y con el corazón partido, porque él acababa de regresar con la esposa de Israel de esta celebración, es cuando de la bar mitzvah, ya. Sí, un niño a los 13 años, un varón, se hace miembro de lleno como un individuo de la comunidad. Entonces mueren obviamente estos niños y él recuerda la promesa a Dios. Bueno, más bien Dios le recordó su promesa. Dios tiene buena memoria. Sí, entonces es que recuerdo tantos amigos que hoy día son pastores que dijeron, Señor, yo te serviré en cualquier lugar menos. Y hoy día están ahí, en ese lugar donde dijeron que no lo harían, pero bueno. Entonces, él regresa, ora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice, comienza esta organización. Porque ellos mataron a esta cantidad de personas, no recuerdo si murieron 20 o 30 en ese ataque, pero tú vas a traer, ahora Dios, cuando le decimos que sí a Dios y damos el paso, entonces Dios revela más. Es la obediencia. Sí. Un paso. Él no nos dice todo. No. Y en este caso, él le dijo que ahí ya llegó rendido, ¿qué quieres que haga? Le dice, ahora tú, o sea, tu venganza, ellos nunca son personas de matar ni nada, sino hacen el bien, de verdad, es destruir el mal con el bien. Ahora tú vas a crear una organización que se va a llamar Nefesh Benefesh, de corazón a corazón, y tú vas a traer personas que van a hacer aliyah a Israel. Entonces mataron esta cantidad, ahora van a venir miles y miles y miles. Y en uno de esos viajes, en uno de esos vuelos, fue la primera vez que yo tuve el alto privilegio de ir a Israel. Qué lindo. Mi esposo y yo éramos los únicos cristianos en ese avión. Es un avión de El Al, que especial, donde llegamos a Nueva York, estábamos esperando a todas las personas. Reciben ancianos, pero ancianos, jóvenes, parejas, gente soltera, hombres, mujeres, con niños, sin niños. Y es una especie, ese día en el aeropuerto me recordaba los inmigrantes que llegaban por Nueva York con la Estatua de Libertad y Ellis Island y el alboroto y las cajas y las pertenencias y las maletas. Y llegan todos y ellos permiten que lleven sus pertenencias. Es algo espectacular, pero para mí fue un impacto emocional. Yo creo que si alguien hubiera tomado un video de mi esposo y de mí, hubiera sido algo increíble, porque fue de una emoción a otra.
y era la alegría de la familia que se queda de ver que ellos van a su tierra, ellos van a la tierra que Dios les prometió, ellos van a ser aliados. Nosotros nos quedamos y quizás un día podemos ir. Y es Así que, ¿cuántos miles ha llevado él ahora? ¿Ya todavía vive este señor? Él es joven, es un hombre joven. Él continuará, Dios lo bendiga muchísimo. Él y su amigo Tony Gilbert, que por cierto es un judío cubano. ¡Wow! Qué lindo. Deberíamos traer a Tony al programa. Sería maravilloso. Entonces, durante el vuelo, le voy a contar un chiste, ¿no? Les voy a contar un chiste. Esa semana Joe y yo trabajamos durísimo porque vamos a ir a Israel y vamos a dejar todo en orden. Yo soy una persona muy organizada y quería dejar todo en orden. Entonces yo voy a dejar todo en orden. Trabajábamos durísimo. Yo estaba muerta, rendida. Y le digo a mi esposo, ay, no te preocupes, en el avión vamos a dormir todo ese trayecto. Y llegamos fresquecitos cuando llegamos a Israel. No, mentira. Cuando llegué al avión, primero en el aeropuerto, el impacto de esta gente, los que me conocen saben lo tímida que soy, comencé a saludar a todo el mundo, a hablar con todo el mundo, a saludar a todo el mundo. Hay ciertos protocolos para los radioescuchas. Por ejemplo, si un hombre es ortodoxo, entonces uno no lo toca. No. Los hombres no tocan a las mujeres y las mujeres a los hombres. Hay mucho respeto. Pero si ellos te dan la mano, entonces tú le das la mano. Usualmente cuando son ancianos ya no te la dan. Pero fue un tiempo maravilloso. Yo estaba entrevistando, veía jóvenes que iban a ser aliados, jóvenes de familias prometedoras, con un futuro increíble en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ir a Israel si acaba de haber un ataque? Dijo, no, yo tengo que ir, siento un llamado. Siento es algo que me impulsa a ir a este lugar. Algunos no tienen familia, se llaman lone soldiers, soldados solos. Y hay una organización que se llama el FIDF, que son los amigos de las Fuerzas Armadas de Israel. Que por cierto, la cabeza aquí en Houston habla español. Deberíamos maravilloso. Usted conoce medio mundo. Hacen una obra maravillosa porque si un joven americano o un joven argentino o un joven de cualquier lugar del mundo hace aliyah, se muda, emigra a Israel, entonces lo que sucede es que ellos procuran los fines de semana cuidarlo, ver sus necesidades. Es una organización maravillosa y cristianos pueden apoyar esa organización. Qué lindo, también. Qué lindo. Bueno, entonces todo el vuelo fue increíble. Fue entrevistar a estas personas, ver todas las razones, ver personas ancianas. ¿Cómo este país va a querer personas tan ancianitas que van a aportar, pero los quieren? Los quieren. Sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Es una maravilla. Entonces, tú mencionaste cómo los ayudan a asimilar. Hay centros donde los asimilan. Ay, no, me contaron. 6 meses aprendiendo el idioma, leyendo el periódico. ¿Les enseñan a leer? Les enseñan todo. Todo. Y ahí están en intensivo. Y se supone que al final de esos 6 meses... Esas escuelas se llaman Ulpan. Ulpan, ok. Ulpan es una escuela para aprender hebreo que, dicho sea de paso, una amiga mía comenzó un Ulpan aquí. Se llama Rinat, la dueña, y el que quiera aprender hebreo, pues también nos puede contactar. ¡Wow! Pero fue maravilloso porque también durante el vuelo tú puedes escoger tu nuevo nombre. Por ejemplo, yo me llamo Becky, pero realmente soy Rebeca, pero en hebreo es Rivka. Entonces, si yo fuera judía, haciendo aliyah, es impresionante, podemos aprender algo de inmigración de esta gente, porque durante el vuelo hacen toda la papelería, tienen algunos asientos especiales donde los jóvenes tenían sus computadoras, sus laptops y ahí tú escoges tu nuevo nombre. Ponle que yo quiero ser Rivka y tú puedes ser otra cosa. Increíble, maravilloso. Entonces ya llegas. Y cuando llegas al aeropuerto, el avión aterriza en el antiguo aeropuerto de Ben Gurión, en Lodz. Y es una bienvenida a la que les dan. No, yo les cuento, casi me deshidrato de tanto que lloré. Fue impresionante la bienvenida que les dan y todo, y podemos hablar más de eso en el siguiente segmento. ¡Qué emoción! Muy bien, estamos hablando con pastora Becky Keenan, ella es pastora junto con su esposo de la iglesia Gulf Meadows, pero también fundadora del ministerio One with Israel o Uno con Israel. Hemos aprendido un poquito acerca de
la relación entre Israel y los cristianos y por qué apoyarlos, pero hay muchos seminarios que la pastora Becky hace, maneras de educar a nosotros los cristianos acerca de Israel. Vamos a aprender más acerca de eso en el siguiente segmento. También vamos a aprender de los sobrevivientes que ella ha entrevistado personalmente del Holocausto. Y el Museo del Holocausto que tenemos aquí en Houston. Así que mucho por hablar en el siguiente segmento de Temas Vitales. Solo un minuto. Piense en cuántas voces escuchamos en un día cualquiera. Artículos, podcasts e incluso amigos y familiares nos bombardean la mente con ideas y filosofías. Escuchamos mensajes superficiales envueltos en un lenguaje bonito. Es fácil caer en el engaño a menos que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. En Génesis leemos que Eva se metió en problemas con tan solo hacer una breve pausa y escuchar las palabras de la serpiente. Tenga cuidado cuando los mensajes compitan por su atención. Satanás, que es tan astuto hoy como lo fue en el Edén, se viste de engaño para sonar como si dijera la verdad, aunque miente cuando habla. Por eso, sintonícese con Dios y los principios de la palabra. Él solo dice la verdad. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín, con mi amiga, pastora Becky Keenan, y ella nos está contando acerca de ¿cuánto hace que fundó esta organización One with Israel, Uno con Israel? Uno con Israel lo fundé hace 7 años atrás. Okay. Uh-huh. Y en esos 7 años han hecho muchísimo, y no solo Houston, está en otras ciudades también, pero particularmente aquí. ¿Qué están haciendo en esos 7 años? ¿Qué han hecho y qué están haciendo? Y alguien que quiere aprender más, bueno, ¿qué debe hacer? Han sido 7 años de aprendizaje. Siempre cuando uno empieza algo nuevo hay que aprender. Sí, sí. Y comencé porque un joven abogado americano fue a una reunión que tuvimos entre la comunidad judía y la comunidad cristiana. Era una reunión de negocios y de oportunidades y todo. Y al final él se acerca a mí y me dice, yo no entendí la mitad de lo que hablaron. Porque hicieron referencia, la parte de negocios la entendí, pero hicieron referencia histórica a muchísimas cosas de la época de antes y de la época moderna. Y me dijo, yo soy educado, yo soy abogado, yo soy cristiano, yo amo al pueblo judío, yo creo en el Estado de Israel y sin embargo me sentí que no entendí todo. Y ahí él me dijo, por favor, ayúdame. Desde definiciones a palabras, tratados, cuestiones políticas, cuestiones religiosas aún entre el judaísmo y el cristiano, que tenemos absolutamente todo en común, excepto un detallito muy grande, pero bueno. Sí. Y entonces ahí yo comencé a ver, wow, aquí hay una necesidad de educar a nuestra gente para que podamos cumplir el mandato bíblico de una manera más excelente y más al pie de lo que Dios quiere. Entonces ahí fundó One with Israel y comenzamos desde cero a educar a una persona y puede ser a través de un curso largo, lo cual recomiendo de verdad, más profundo. ¿Dónde se da ese curso y largo de cuánto? ¿Meses? Pues dependiendo somos orgánicos, por decir así. Somos flexibles, pero yo comencé clases de Israel en la iglesia, que en este momento quiero darle gracias a todos los conejillos de India de la iglesia, que son tan amables, tan humildes, tan lindos en ayudarme a pulir estas cosas. Ajá, qué bueno. Pero básicamente es un seminario donde comenzamos la cronología que pasó después de la Biblia a la época moderna con el pueblo judío. Okay. Porque se van a la diáspora y después... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron? Y podemos ver el milagro más grande. El milagro más grande de la época moderna es el retorno del pueblo de Israel a su tierra. Milagro. Es el milagro más grande. Y es profético. Y eso, para los que no creen en la Biblia, eso es una de muchísimas razones por las cuales uno debe creer que la Biblia es verdad. Sí. Porque profetiza que va a volver y
que no hay otro pueblo en todo el mundo. Exacto. Los aztecas, todos estos que han sido dispersados nunca Ellos han regresan. revitalizado una lengua antigua que ¿Sí? estaba muerta. Ujú, Ellos han revitalizado el idioma, ujú. no solamente hablado, sino escrito. Escrito. Y, Y estaba, nadie sabía escribir hebreo. nadie lo había- usaba. se había, ya no se usaba. Un hombre, yo sé la historia, un hombre. Conociste, ok. Sí, es fabuloso. Un hombre testarudo. Él empezó a enseñar a todos, empezó a hablar a la gente, aunque no le entendían, en hebreo, ahí en Israel. Y no me acuerdo el nombre de él, pero... Bueno, y también la cuestión es que tenemos que entender en el 1948 y aún antes del nacimiento moderno del Estado de Sí. Israel, porque Ujú. siempre han estado. Yeah. Lo que pasa es que estaba muy despoblado el lugar Sí. y entonces habían otros pueblos que entraban y salían y que no tenían una conexión emocional ni religiosa ni profética, mucho menos. Pero ellos cuando comienzan a venir más judíos a hacer alía, que Ujú. mencionamos en el primer segmento, Sí. vienen de diferentes países, Sí. vienen con diferentes idiomas. Idiomas. Entonces, el idioma que los une es El el hebreo. idioma de la Biblia. Ujú. Es el hebreo, lo que habló Abraham, lo que hablaron todas estas personas. Bueno, increíble, maravilloso. Y en el día de hoy, por eso hasta en Houston hay un ulpan donde podemos aprender hebreo. Qué lindo. Increíble. Entonces, One with Israel, una de las cosas que hace es actualizarnos en lo que está... Es poner un fundamento Yeah. a través de un curso cronológico, que es lo primero. Y luego sobre eso también edificamos mientras la persona está haciendo esto. Por ejemplo, en la iglesia hemos tenido sobrevivientes del Holocausto Sí. que vienen en persona a compartir su historia, Ujú. cosa que más y más se está haciendo rara porque Se están entendemos muriendo. la guerra terminó en el 45, ya estas personas están en sus 90, al igual que los liberadores de los campos de concentración, que por cierto muchos fueron tejanos, y hay todo un proyecto de la Comisión en contra del genocidio y el Holocausto, una comisión fuerte aquí en el estado de Texas que tuve el privilegio de ser parte. Ah. Ellos tienen un proyecto que Texas Tech, la Universidad Texas Tech en Lubbock, es el anfitrión, donde comenzaron a descubrir que muchos de los liberadores de campos de concentración eran tejanos, comenzaron a investigar, comenzaron a entrevistar con la misma prisa de los sobrevivientes del Holocausto para documentar lo que estos jóvenes ¿Vieron? americanos de San Antonio, de Waco, de Ya. Soto, de cualquier pueblito, el campo, vieron, porque no había una preparación, acuérdate. No. Nadie sabía lo que estaba pasando. No sabían lo que iban a encontrar No ahí. sabían, no hubo un curso psicológico. Sí había gente que sabía lo que estaba pasando, pero vaya, las tropas, ese es otro tema. Ya, Las ya. tropas no estaban preparadas, es lo No. que quiero decir. Ya. Bueno, entonces eso es todo también eso es un recurso que los radioescuchas pueden beneficiarse de ello. Acaba de haber una exhibición importante de esto y esta exhibición viaja, entonces en el momento que nosotros podamos tenerla En la iglesia. sería maravilloso, o Ya. puede ser en un lugar secular también, no Ya. importa. Ajá. Entonces si hay profesores, maestros, educadores Ujú. que están escuchando este programa hoy, esto es un recurso espectacular, increíble. Ahora, toda esta información está en el sitio onewithisrael.com. Espero que esté todo. Y si O no sea, está, el curso que usted está mencionando. no, esto es algo que nosotros haríamos En la, y dirigiríamos. Sí, Ok. esto sería un curso que yo podría hacer o una de las personas que trabajan Capacitada. conmigo que está capacitada para hacerlo, porque es muchísima información. Yeah. Ahora, yo quiero decir a los que aman a Israel, si tú amas a Israel y tú quieres entender de estas cosas, tú también tienes que tener la dedicación para leer. Eso. Hello. Amén. Aquí en Radio Una Amistad destreza estamos continuamente. Que se está perdiendo, pero por ejemplo, la Biblia Sí. nunca podemos tenerla solamente en el teléfono, en Ujú. el app. ¿Qué es eso? Tenemos que oír las páginas de la Biblia, saber encontrar los libros, entender de tener un libro en la mano. Entonces, es muy importante estudiar. A woman after my own heart. No sé cómo se dice eso en español. Una mujer tras el corazón mío. Sí, sí. Porque sí, estamos... Pero es que dice la Biblia que tenemos que estudiar para ser aprobados. Ujú. Hay que estudiar. Entonces hay que leer, hay que tener ese interés, Yeah. hay que tener esa perseverancia. ¿Por qué? No podemos decir, pero es que los israelitas que estaban en el desierto. No, los judíos están en todo el mundo, la comunidad judía. Y el Estado de Israel es un país
que exporta, que imparte al mundo de una manera completamente desproporcional invenciones en el ámbito tecnológico, científico, médico, es relevante en todos los aspectos. Entonces tenemos que saber, y más como cristianos, que se supone que amamos la Biblia, que debemos entonces entender esto y apoyarlo. Los primeros ganadores del Nobel, el premio Nobel, en todas las áreas, en ciencia, todos eran judíos. ¿Por qué? No porque era injusto, porque es que los judíos son inventores, son ahora mismo acuérdate que los premios Nobel vienen de Suecia, y Suecia hoy día desafortunadamente es uno de los países más antisemitas en su póliza externa. O sea, estamos hablando cuando recién empezó el premio Nobel. No, pero te estoy diciendo que hasta el día de hoy los judíos todavía ellos tienen que reconocer, la academia en Suecia tiene que reconocer que estos son. Pues sí, o sea, es lo que es. Obvio, yo tengo mi opinión, yo creo que es porque son inteligentes, se dedican, se entregan, son estudiosos, son excelentes. La palabra excelencia es muy importante cuando tú piensas del Estado de Israel y de esta comunidad, pero también es el pueblo de Dios. Los que creen que ellos no son el pueblo de Dios están tremendamente errados, equivocados. En el momento que creemos que este pueblo ya Dios no lo ama, ya Dios no lo quiere, ya Dios no está en pacto con ellos, es el momento en que empezamos a peligrar como cristianos, porque de ahí entra el antisemitismo. Y necesitamos entender que la prensa, y aquí en Radio Amistad siempre estamos diciendo, la prensa no se crea todo lo que le dice la prensa. Ay, Dios mío. Porque están diciendo cosas que no son verdad acerca del pueblo, especialmente acerca del pueblo de Israel. Hay una pregunta, no sé si usted va a saber la respuesta, no sé cuánto hebreo sabe usted. Oh, no mucho. Dice, Shalom. A ver. ¿Cómo se dice en hebreo el nombre de Dalila y cómo es el proceso para cambiar los nombres, según explicó al principio del programa? Sí, el proceso es si tú eres judío y vas a hacer aliyá. Exacto, no es cualquiera. Ahora, para saber el nombre de Dalila en hebreo, no estoy segura. De pronto aquí mi asistente puede mandar un texto a Guy Cohen, que es nuestro amigo querido, que siempre estoy preguntándole cosas, y a ver si nos contestan antes de terminar. Pero aprende, ella debería, si está interesada en tomar el curso, porque usted dice que enseñan hebreo en ese, ¿cómo se llama? Ulpan. Ahora en unos minutos me van a dar la información y podemos decir la información al aire. ¿Dónde es aquí, en Houston. Entonces, ¿Ulpan quiere decir escuela? Colegio, sí, colegio. Es donde tú vas. Es un colegio especializado para aprender hebreo. ¡Qué bueno! Por supuesto hay un costo. Que sabemos que en el cielo van a hablar hebreo y español. Ulpan. Ok, muy bien. Hablemos un poquito acerca de... tal vez podemos... ya tenemos que ir. Empecemos antes de la pausa. Una de las historias de un sobreviviente de... Hemos tenido el privilegio de tener, por ejemplo, el primer sobreviviente del Holocausto que vino a mi iglesia. Bueno, el primero fue Ziggy Isaacson, que fue uno de los fundadores del Museo del Holocausto aquí. Y después vamos a hablar de eso también. Ok, entonces a Ziggy lo conocí en el Museo del Holocausto hace años atrás. Ya era mayor de edad. Él estuvo en muchísimos campos de concentración. Estuvo mínimo en 5. Y él nos contó en la congregación que la razón por la cual él sobrevivió era porque era un niño gordito. Él estaba con su familia, la mataron a todas, él no estaba en ese momento. Hubo muchos que se salvaron porque estaban en el campo, estaban aquí allá. Jugando quién sabe. No, trabajando usualmente. Bueno, entonces él estuvo en diferentes campos de concentración, y lo que él hablaba era que lo peor, lo que se pensaba todo el tiempo era el hambre, era la comida. Yo recuerdo que él recalcó eso tanto como él sufrió. Y también él entró como niño, entonces tu mentalidad, esa inocencia. Sí, el que todo lo que tú has sido enseñado, respetar a los adultos, las personas mayores, las autoridades son tus amigos, están ahí para ayudarnos. Todo este racismo que comenzó a través de uno de los profesores, un día te quieren, ya al otro día pasan una ley, tú no puedes ir al colegio. Comenzó es como un terremoto interno. Psicológico. Sí, y comienza a destruir todo lo que toda tu vida tú has creído. Y sin embargo,
él decía que él iba a sobrevivir. Ok. Vamos a hablar más de los sobrevivientes del Sí. Holocausto Sí. y qué es lo que sufrieron, qué es lo que pasaron. Llame a un amigo para que sintonice aquí al programa de Temas Vitales. Estamos aprendiendo de el ministerio de One with Israel, Uno con Israel, de la presidenta del ministerio y fundadora Becky Keenan. Siga en sintonía y si tiene preguntas, este es el momento para llamar. 713-520-7900 y vamos a darle la información de Ulpan en unos breves instantes, esa escuela para aprender hebreo. Yes. Siga en sintonía. ¿Hacer o no hacer? He ahí el dilema. Con seguridad usted sabe que así no va el dicho. Sin embargo, parece ser que en lo que se refiere a nuestras vidas, nuestros pensamientos gravitan en esa dirección. Hacer algo, por lo general, tiene que ver con nuestra vocación o nuestros estudios. Ya sabe, cómo nos ganamos la vida. Sin embargo, el carácter es algo mucho más profundo. Lo que hacemos es tangible, pero lo que somos no se mide con premios o trofeos. Analícese. ¿En qué se concentra usted más? ¿En lo que hace o en lo que es? Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con usted en la segunda mitad del programa de Temas Vitales con la pastora Becky Keenan. Ya, si recién nos acompaña, se perdió lo que ella nos explicó, cómo los cristianos, cómo One with Israel, la organización, está uniendo a los cristianos con los judíos. Y uno de los versículos que me gustaría mencionar, que está en Jueces, capítulo 1, y es una de las cosas que nos motiva a todos. Dice, y esto fue después de que murió Moisés y también murió Josué. Algo sucedió en Israel y eso está sucediendo hoy en día, y esa es la razón por la cual establecieron el Museo del Holocausto. Dice, y toda aquella generación también fue reunida, o sea, toda la generación de Moisés y Josué, todo ese grupo, reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Eso quiere decir que había una grandísima falta de educación de parte de los papás para con sus hijos y nietos. Entonces, los sobrevivientes del Holocausto decidieron, cuando nosotros morimos, ya nadie se va a acordar del Holocausto. Entonces fundaron el museo, ¿no es cierto? Para esa razón, para que la gente no se olvidara. Exacto. El trauma del Holocausto, la muerte de más de 6 millones de judíos simplemente porque eran judíos, por su religión. Impresionante. Nunca había sucedido de una manera sistemática. Por eso el Holocausto es un término para el genocidio solamente utilizado para los judíos. Es incorrecto utilizar el Holocausto del aborto o el Holocausto de esto, o utilizamos las palabras hoy día malamente. Es el Holocausto y se refiere a lo que sucedió con los judíos. Pero el trauma del Holocausto es tan grande que por muchos años la mayor parte de los sobrevivientes no hablaron de esto. No. Porque no querían entristecer a sus hijos, ellos querían comenzar una vida nueva. Olvidarse el pasado, ya. Exacto. Aún mi papá, que estuvo en la guerra, nunca habló de la guerra, nunca habló de lo que vio. Y luego fue ahora de adulta que yo me enteré que después de la guerra, mi papá, un puertorriqueño, estuvo encargado de un DP Camp, Displaced Persons Camp, un campamento para personas desplazadas. Y eran judíos. Pero él sí tenía un gran amor por los judíos. Él creía en el Estado de Israel, pero nunca me dijo lo que vio. Yeah. Ahora imagínate si tú eres un sobreviviente del Holocausto y ves asesinar personas. Y yo de veras recomiendo al pueblo cristiano, especialmente a los jóvenes, pero también a los jóvenes de corazón, a que se eduquen y que vean películas y que hagan preguntas.
porque es muy importante. Eso es una de las cosas que nosotros hacemos, Holocaust Movie Night. ¿Y hay muchas? Sí, hay muchísimas y en español o con los subtítulos. Entonces, vemos la película, muchos venimos cómodos porque estamos toda la noche viendo películas. Oh, wow. Entonces, en el momento que hay una palabra que dicen que nadie sabe cuál es la palabra, entonces levanta la mano cualquier persona, detenemos la película y hacen la pregunta. Al hacer la pregunta nos podemos contestar esto y que lo otro, que eran los brown shirts, porque este grupo de hombres estaban abusando de los judíos que tenían camisas colores café, que estaban con Hitler. ¿Quiénes eran? Entonces paramos, explicamos ¿Quién era? Y entonces seguimos. Es muy educativo. ¿Y eso lo tienen todavía en su iglesia a cada rato? Es una de las cosas que hacemos. Wow. Entre muchas. Tenemos seminarios, tenemos... ¿Ustedes van a otras iglesias para hacer esto también? Sí. Sí, los pastores o líderes quieren que esto se haga, solo tienen que contactarnos y nosotros podemos hacer el arreglo. Y yo puedo ir o mandar a una persona que esté calificada para contestar las preguntas. Eso, obviamente tiene que ser porque alguien. Ver la película solos la pueden hacer sin nosotros. Pero vamos a dar dos números ahora. Entonces, uno es el número de One with Israel para contactar al pastor Becky Keenan o el ministerio, 713-991-5683. Repito, 713-991-5683. El otro es el número que estábamos hablando en el segmento anterior. Del Ulpan. Ulpan, las clases de hebreo. Sí. Que en 7 u 8 meses uno puede ser conversacional en hebreo. Sí, no es tan difícil. Y si tú hablas español y puedes hacer y todo esto, puedes hablar hebreo. Ten fe. Ok, el número es en Houston, 713-396-9575. 713-396-9575. Una pregunta dice, Dios les bendiga, los escucho desde mi trabajo, pero quiero, información de la escuela. Ok, para aprender hebreo, ya hemos dado esa información. Y dice, ¿cómo fue que dijo la búsqueda de películas de ese tipo? ¿Cómo buscamos ese tipo de...? Bueno, hay algunas que son muy buenas y muy representativas de una realidad. Hay otras que han hecho que no lo son. Entonces, si nos contactan, podemos con muchísimo gusto hacerles... Pero se consiguen en... Se consiguen en Netflix, se consiguen en Prime Video, en Amazon, se consiguen... Redbox, no. En cualquier lugar. Sí, pero... Hay que saber la lista. Si están pidiendo una lista de títulos, sería más fácil. Contáctenos y le damos una lista de títulos de películas buenas. Ok. Que representan bien o sea, que cuentan correctamente lo que sucedió en el Holocausto. Ok, muy bien. Sí. Otra vez el número de One with Israel, 713-991-5683. Siga, nos estaba hablando de su primer contacto con un sobreviviente. Llega Ziggy Isaacson, yo recuerdo que yo le dije, ¿y cómo va a llegar a la iglesia? Dijo, bueno, si tú me quieres recoger. Yo pensé, ¡oh, Dios mío! O sea, ¿qué confianza tienes? Yo podría secuestrarlo. Pero súper lindo, mi esposo y yo fuimos, lo buscábamos. Luego él compartió su historia de todos los diferentes campos de... Yo no me cabía, esta es la primera vez que tuve a uno, el hecho de que alguien sobreviviera a un campamento y que luego otro y luego y otro. Yo no sabía que lo mandaban de uno a otro, sí los mandaban. Porque los estaban trabajando. El valor de una vida era si tú podías trabajar en el momento. Por eso, al llegar, por ejemplo, a diferentes lugares, tenemos como prototipo Auschwitz en Polonia. Sabemos que estaban en lo que llaman selección. Están aquellas personas, los médicos principalmente, eligiendo quién va a vivir, quién va a morir, quién va a ir a la derecha y quién va a ir a la izquierda. Y por eso, si tú eres una abuelita, si tú eres una mujer con un bebé en tus manos, o si tú eres un niño, tú vas a ir a la izquierda y vas a ir... las fotos que podemos ver de personas sentadas como en un área, como un bosquecito, con los niños sentados y todo, hay personas ignorantes que dicen, pero mira, no era tan malo, están en el bosque, están las madres, las abuelas con los niños. Eso es gente que está esperando la cámara de gas. Yeah. Mataban tantos que los tenían que poner a esperar. Ellos no sabían lo que iba a pasar, pero esas fotos que hoy día sobreviven, hay una muy famosa que te desbarata el corazón, que es un niñito dándole una florecita a otro niñito.
en como, qué sé yo, 40 minutos, una hora, dependiendo cuánta gente estaban matando y qué tal estaba funcionando la cámara de gas y luego los hornos, es lo que duraba a esa gente. No duraban nada. Entonces, pero Ziggy era varón, era fuerte, era gordito y podía trabajar. Y de ahí viene el valor, porque el que no pudiera trabajar, ellos tenían un término, los nazis, le llamaban useless eaters, personas que comían pero no daban inútiles que comen. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en lo que es la definición de la vida, del valor de un ser humano. Porque tenemos lo que es la santidad de la vida. Y eso viene de la Biblia. Dios dice que los viejitos hay que honrarlos, aunque ya no pueden servir o servir en el sentido, como usted dice. Porque no están trabajando. No están trabajando, pero eso no quiere decir que Dios honra a toda vida. No solo eso, somos hechos en la imagen de Dios. Sí. Por eso no podemos sentir, aun como cristianos, que tenemos el derecho de matar o de ir en contra de personas que no creen como nosotros creemos. Eso es terrible. Porque voy a decir esto. Acuérdate que las personas que perpetuaron esta masacre, este genocidio, fueron en su mayoría cristianos. Gente que iba que iban los domingos a la iglesia. Gente que aún hubo pastores que luego del Holocausto regresaron a sus iglesias. Y aunque esto es algo sorprendente, es realidad. Porque cuando entra el poder desvaluar, el quitar la imagen de Dios de una persona, separarla de quien le dio valor, que es Dios, entonces podemos matarla. Es terrible esto, pero esto ha pasado. Y tenemos que recordarlo y aprenderlo, porque eso nos previene de volver a cometer ese genocidio. Y desafortunadamente, hace un año y en estos días celebramos el primer aniversario de la masacre aquí en los Estados Unidos, Dolly, de judíos que un sábado estaban orando en su sinagoga, en su casa de oración, y donde entra un terrible racista, un antisemita, y comenzó a matarlos. Y esto no fue en algún lugar lejano. No, aquí, en Estados Unidos. Fue en los Estados Unidos. Entonces, nuestros hijos tienen que aprender esto, nosotros como padres. No podemos tener como cristianos una irritación especial en contra del judío. No. Si eso lo tenemos, es la raíz, es el comienzo de un antisemitismo en nuestro corazón sin darnos cuenta, y no podemos tener eso. Muy bien, entonces sigamos, quedan 20 minutos en el programa, tal vez... Bueno, fue tan maravillosa la visita de Ziggy Isaacson, nos cambió la vida. ¿Por qué? Porque también él tenía una actitud, bueno, él dijo, entonces por eso tenemos que tener el Museo del Holocausto, y deben haber museos del Holocausto. Vamos a sobrepasar nuestro trauma, nuestra tristeza, y ellos ya han edificado su familia, tienen nietos, abrieron sus negocios. Yo quiero que sepan que estas personas llegaron a este país sin un 5. No. Y muchos hablaban otro idioma, aprendieron inglés, trabajaron duro. Consejo para todo el mundo: no se queje, aprenda inglés y trabaje duro. Y entonces ellos comenzaron de cero. Yo recuerdo que hubo una organización que fue una organización que pagó para que él pudiera venir, un sponsor, como un padrino, vaya. Y él pagó, él les dijo, yo voy a devolverles todo ese dinero, y él lo hizo. Y también otra cosa de Ziggy, cuando él sale del último campo de concentración, sale caminando y todo esto, y hay otra muchacha. Son como cadáveres ambulantes ya para entonces. Él no era gordito, él no era el gordito, el niño ese querido gordito. Su familia está toda muerta y él es un esqueleto caminando con esta niña, y él se casa con ella. Sí. Y cuando llegan a los Estados Unidos, eran tan pobres, él trabajaba y ella sabía coser, entonces ella se dedicó a la costura, a lo que pudiera. Tienen su primer hijo. Ahora tú tienes que entender, y esto él lo enfatizó, ¿dónde están los abuelitos? ¿Dónde están los primitos? ¿Dónde están los tíos y las tías para los cumpleaños? Nada. Para las celebraciones, para las fiestas, para todo en la comunidad judía es con comida. ¿Con quién vas a comer? Ellos eran tan pobres que la primer cunita de su hijo fue la gaveta, una gaveta en el gavetero.
y ahí pusieron a su bebé, a esta generación que el enemigo quería destruir. Ellos vencieron. Wow. Ellos vencieron. Qué lindo. Y ese es uno de muchos que usted ha tenido. Sí. Algunos ya han muerto. Después de Ziggy tuvimos a un señor elegante, se llama Walter Case, lo conocí en el Museo del Holocausto. Yo siempre estoy en la sección de los videos y de los libros. Y Walter se acercó a donde mí y dijo, "What are you doing, young lady?" ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo, joven señorita? Entonces, ya ahí me cayó bien. Ay, sí. Entonces comenzamos a hablar de un libro y yo le dije, yo quiero que un sobreviviente venga a mi iglesia. Y dijo, yo voy. Él era todo galante, con unos modales impecables, un caballero, así como Cary Grant en los años 40 era Walter Para Case. contar. Sí, Ok, vamos a sí. escuchar más acerca de Walter Case en el siguiente segmento. Llámenos si tiene preguntas, 713-520-7900. Momentos de la creación. ¿Son los dinosaurios prueba de que la Tierra tiene una edad innumerable y que la vida debe haber evolucionado? Hola, soy Milton de los Santos en Momentos de la Creación. Por sí mismos, los fósiles de dinosaurios no desaprueban ni contradicen cualquier historia encontrada en la Biblia. Vastas edades no son necesarias para formar las rocas sedimentarias de la Tierra y los fósiles en ellas. El diluvio de Noé formó las capas de roca rápidamente. El hecho de que los huevos fósiles son encontrados todos revueltos en grandes montones argumenta por su deposición durante el diluvio. Esto significa que el hombre y el dinosaurio vivieron en la Tierra al mismo tiempo. En 1977, un arrastrero trajo consigo los restos en descomposición de una criatura de mar que tenía un cuello largo y aletas. Luego de tomar muestras de tejidos y fotografías, regresaron el esqueleto descompuesto al mar. La criatura encontrada fue comúnmente descrita como un plesiosauro, un dinosaurio que vive en el mar. Prácticamente todos en la Tierra tienen leyendas acerca de dragones. Estos dragones se asemejan muy de cerca a los dinosaurios. Si el hombre nunca hubiese visto estos grandes reptiles, ¿por qué parece que todos saben acerca de ellos? Los dinosaurios de mar probablemente fueron creados el quinto día de la semana de la creación con todas las demás grandes criaturas de mar. El gran dinosaurio de tierra habría sido creado el sexto día. Los dinosaurios no contradicen la Biblia, sino más bien glorifican a su creador. Para una copia de este programa, escríbanos a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 448. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en el último segmento, nos quedan solo unos 13 minutos aquí en el programa de Temas Vitales y queremos seguir con las historias de los sobrevivientes, pero el Museo del Holocausto es donde todos los sobrevivientes Acuérdate que los sobrevivientes no tienen un lugar donde, no hay un cementerio donde su familia que murió en Europa, donde ellos pueden tener un memorial para ellos y todo este tipo de cosas. Entonces, el Museo del Holocausto, podemos referirnos a él como el hogar de los sobrevivientes del Holocausto. Y es a través del Museo del Holocausto donde podemos conocer sus historias, donde a través de su base de datos con video han sido entrevistados y esto está abierto para el público. Y hay mucho en español. Tienen todo traducido. Recién lo renovaron y yo fui después de que lo renovaron. Y quiero mandar un saludo a Madeline Podorzer. Ella es mi amiga y ella es una docente de habla hispana en el Museo del Holocausto en Houston. Tienen mucho en español, así que vale la pena ir. Vale la pena ir. Yo diría que más que vale la pena es un deber. Sí, y llevar a los niños. Sí. Aunque es horrorífico lo que uno ve, pero
Sí, pero vamos a ponerlo en contexto con el mundo en que vivimos. Sí, no, los niños en los videojuegos se andan matando y todo eso, no, hombre, esto no es nada. Ok, háblenos de Walter Case. Walter Case, bueno, como te dije, lo conocí, entonces rápido yo hice el compromiso con él y él vino a la iglesia. Y como dice el refrán, como es caras vemos, corazones no conocemos. Veías un hombre elegante, guapísimo, perfecto, con modales excelentes. Y le dije, Walter, cuéntanos tu historia. Y teníamos casa llena en la iglesia, de personas de la iglesia, pero no solo de la iglesia, toda la comunidad. Bueno, y él comienza a hablar de cómo fueron arrestados sus padres, como ellos tenían vivían a cierto nivel, vivían muy bien. Son arrestados, son llevados a este lugar. Él era un jovencito, él era muy apegado a su mamá. Lo que él enfatizaba era cómo él amaba a su mamá, a sus padres. Él era un niño obediente, un niño bueno, y lo criaron, todos se amaban, una familia amorosa, y él tenía una hermanita también, entonces muy unidos. Pero al llegar a este lugar, no estoy segura si era que los iban a transportar a otro lugar. La historia de Walter está en Facebook, en Uno con Israel, en una entrevista mía. Ay, qué lindo. La pueden ver con detalles. Pero comienzan a matar gente. Era un campo de concentración. Sí, y comienzan a eliminar personas. Y el papá de él llega un día cuando el papá... Pero separan los padres y los hombres y las mujeres. Sí, pero también en las mañanas hacían como una inspección y contaban a la gente. Y esto está muy claro en algunas películas. Es como una reevaluación. Entonces, y se veían papá y mamá ahí. Si te empiezas a ver un poquito más delgadita, tú que eres bien blanca, por eso tú ves que si tú tenías que verte que tuvieras color, pero no mucho para que no pensaran que tenías fiebre tifoidea o algo, entonces también terminas mal. No, yo no me imagino el nivel de estrés. Era algo terrible. Pero el papá piensan en la hermanita y la esconde la mamá en el abrigo. Y a Walter lo ponen arriba de un bloque, creo, para que se viera más alto. Entonces, él pasa la inspección, pero entonces el nazi, el soldado este terrible, viene y agarra a la niña. Y la niña comienza, esto es uno de los recuerdos de él, comienza a gritar y a gritar y a gritar. No, 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 mamá, papá, mamá, papá. Entonces el nazi le está diciendo a los padres que es que van a llevar a los ancianos. Acuérdate, ellos no saben nada. Es que todavía no saben que van a ir a... No, saben que están en un lugar terrorífico, saben que aquí matan gente. Saben que estamos en un problema, en un aprieto horrible. Le dicen, no, miren, tranquilos, porque vamos a llevarlos a un lugar que es mejor para niños y para adultos. Para adultos de la tercera edad, para ancianos. Va a ser un lugar más suave, etcétera, y comienzan a decírselo, pero ellos no querían, y la niña no quería. Entonces, esta parte es tan dura, toman a la niña y ya toman a todos los demás. Ellos están, obviamente, acuérdate que esta gente eran muchos, y están armados. Ya los soldados, ya. Sí, están armados. En el momento en que ya separan a todo el mundo, a los niños y a los adultos, los ponen en el medio, y lo próximo que Walter nos contó, quebrantado, es que ponen el estante de una ametralladora. Comienzan a poner estos estantes así rápido y ponen las ametralladoras y ametrallan a todas estas personas. Los ancianos y los niños. Y la hermana de él. La hermana de él estaba en ese grupo. Wow. ¿Y él ve? Los padres y él ven mientras están ametrallando. ¡Ay, qué horror! Ahora sí saben que la cosa está fea No, ahí tú quedas, ahí lo que es una lección también. ¿Sobrevivieron los papás de él? No. El papá sobrevivió, pero por muy poco tiempo después de la liberación. Wow. Ay, Walter dormía con él. Sí, lo mantenían caliente, sufrieron tanto. Y un día y lo liberaron.
Bueno, déjame contar esa parte. Luego que pasa esto, tú quedas como un zombie, ¿no? Yeah. Y ya tú sabes que vas a obedecer y vas a hacer lo que te digan. Y Walter era un jovencito. Recuerdo que él del público sacó a mi hijo Joey, que en esa época tenía como 12, 13 años. Y de ahí en adelante el trabajo de Walter fue sacarle el oro con otro jovencito a los cadáveres. Porque los nazis eran las personas más inhumanas y más calculadoras y más beneficiadas económicamente de no solo los anillos de matrimonio, sino del oro de los dientes de los cadáveres, los abrigos de pieles de las señoras, la ropa y terriblemente aún el cabello humano lo utilizaban para hacer colchones, almohadas, frazadas que estuvieran rellenas de esto. Y el pueblo alemán lo compraba. Era toda una transacción económica. Yeah. Entonces, los mismos judíos tenían que quitarle el oro de los dientes de los amiguitos judíos que habían muerto. No, Walter, que era un niño, un jovencito con su... Sí, le dieron ese trabajo tan inhumano de hacerlo. Wow. Ya, pues ¿qué ibas a hacer? Todos los días ese era el trabajo de ellos. Cada vez que mataban a alguien, ellos tenían que ir y es que no mataban a una persona, no era, matamos a uno. No, cientos. Y ellos tenían que ir y inspeccionar a cada cadáver. Ay, o quitarle el anillo. El anillo. Oh. Es muy difícil. Es muy difícil hablar de estas cosas. Y quedaron, bueno. Cuando Walter lo liberaron los americanos, cuando ellos fueron liberados, vienen los americanos y todo. Caminaban, como digo, cadáveres ambulantes. Pero él cuenta que un joven americano él tenía un Hershey's chocolate bar, una barra de chocolate Hershey's, y Walter amaba el chocolate Hershey's. Y yo supe eso antes de venir a la iglesia. Entonces llenamos una bolsa de regalo y yo compré los más grandes, todo eso, y se lo dimos. Y un detalle que no le quita nada a Walter, pero sí te muestra, él nunca soltó la bolsita. Porque en la iglesia tenemos siempre un joven o alguien que te lleva o la Biblia o tus pertenencias o algo, y él decía, no, la bolsita yo la llevo. Wow. Y aún en su funeral, porque Walter luego murió al final, repartieron Hershey's chocolate bars a todo el mundo. Pero él sale del campo de concentración debilitado, pero feliz de que su papá vive. Duerme con su papá y luego un día amaneció muerto su papá. Bueno, aprendemos mucho de One with Israel, lo que está compartiendo ustedes los seminarios para educarnos, educación, educar. Para no volver a cometer los errores del pasado. Si no nos educamos, vamos a volver a cometerlos. Y hoy día, desde las Naciones Unidas, a los medios, a todo, están en contra del pueblo de Israel y del Estado judío. No podemos amar a los judíos sin apoyar al Estado de Israel. No. Es una paradoja. Pastora Becky Keenan, se nos acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias por todo lo que ha compartido. Otra vez el número del One with Israel, uno con Israel, 713-991-5683, Gulf Meadows Church. Gracias, Becky. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.